Nuevamente. Estamos, hermanos, grandemente bendecidos por este hecho. Y bueno, reciban saludos cada uno de ustedes, un abrazo fraternal de todos nuestros hermanos que se reúnen allá en la ciudad de Houston, Texas, en la West 34, a la cual estamos sirviendo en este momento. Nos sentimos, hermanos, gozosos, nos sentimos contentos y nos sentimos nerviosos, hermanos, como la primera vez que venimos y predicamos aquí, pero bueno, Dios nos ayuda, hermanos, a ver la palabra de Dios y encontrar un nuevo consejo en este día, hermanos, a través de las maravillosas páginas de este libro hermoso, hermanos. Como cada momento, hermanos, somos guiados, somos conducidos. Bueno, vamos a tratar de que este propósito se cumpla en nuestra vida. Quiero comenzar, hermanos, diciéndoles que el libro de los Hechos es un libro fundamental y es un libro importante para todos y cada uno de nosotros quienes militamos dentro de la Iglesia de Cristo. El libro de los Hechos, hermanos, encontramos la historia maravillosa de cómo es que la Iglesia fue establecida. En el libro de los Hechos encontramos, hermanos, cómo la Iglesia en el principio fue perseguida, cómo, hermanos, se fue dando esa expansión. Y cómo podemos ver que hay hombres extraordinarios, gracias a Dios, y gracias a esa voluntad que ellos pusieron de trabajar y hacer todas las cosas para poder que el Evangelio haya llegado a todas estas partes del mundo. Sin duda, uno de los personajes prominentes y más importantes en el libro de los Hechos es el apóstol Pablo. Pablo, sabemos que él trabaja arduamente, lo vemos, hermanos, de día, lo vemos de noche, lo vemos en desvelos, lo vemos, hermanos, en persecución, lo vemos absolutamente entregando una vida consagrada y una vida completa. Pero Pablo, hermanos, nunca fue esa persona trabajadora, esa persona que se entregó. Pablo tiene un pasado, pero Pablo decidió entregar su vida al Señor. Pablo inició un viaje. Y bueno, esta mañana, hermanos, queremos brevemente ver, es algo y es un tema muy extenso, pero vamos a sacar un buen resultado en esta mañana. El apóstol Pablo, hermanos, tuvo cuatro viajes, hermanos, extraordinarios, los cuales, bueno, vemos relatados en la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo número 27, vamos a situarnos aquí. Cada vez que estudiamos la Biblia, hermanos, cada vez que abrimos este libro maravilloso, bueno, necesitamos encontrar algo que sirva en nuestra vida. Una palabra, un hecho, un ejemplo, un mandamiento, algo, hermanos, que sea de provecho. Hoy, con la ayuda de Dios, claro, y vamos a ver qué provecho vamos a sacar de esto. Hechos capítulo número 27. El apóstol Pablo, después de haber realizado, hermanos, un trabajo extraordinario, bueno, ahora Pablo tiene que ir a apelar frente a la máxima autoridad en ese tiempo, llamado el César. Este es un estudio de la palabra de Dios. Y, bueno, como tal, vamos a tratar de participar. Vamos a tratar de preguntar, vamos a tratar de hacerlo todo correctamente y decentemente como marca la Escritura. Hechos capítulo número 27. Le voy a dar lectura yo y después usted me va a ayudar en los pasajes que indiquemos. Dice así la palabra de Dios. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, Pablo dice, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido,
porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, dice Pablo, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo número 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pidiesen arribar a Fenicie, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Usted me dirá, bueno, ¿eso de qué nos sirve? ¿Qué importancia tiene? Cada vez que abrimos este maravilloso libro, hermanos, la palabra de Dios, vamos a encontrar muchas palabras que no usamos normalmente en nuestro lenguaje. Cada vez que leemos la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con estas palabras que, bueno, desconocemos en cierto momento o de cierta manera su significado. Pablo, desde el versículo número 13 hasta el versículo número 38 del capítulo número 27, va a utilizar un lenguaje. Cada uno de nosotros, hermanos, en el medio donde nos desarrollamos, trabajo específicamente, utilizamos lenguajes. Hay un lenguaje para ver las cosas de contabilidad, por ejemplo. Hay un lenguaje para ver las cosas de medicina. Hay un lenguaje para ver las cosas de arquitectura, etcétera, etcétera. Pero, bueno, Pablo aquí va a utilizar un lenguaje marítimo. Estas siguientes palabras, hermanos, y quiero que pongamos mucha atención a partir del versículo 13 en adelante, y vamos a ver qué palabras claves significa para nuestra vida, para nuestro entendimiento y para que nosotros en esta mañana, a través de la palabra de Dios, encontremos una lección para nuestra vida cristiana. Alguien, por favor, lea el versículo número 13. Fíjese bien, vamos a ir leyendo verso por verso y vamos a ir viendo y analizando detenidamente el uso de las palabras. Antes de comenzar a leer, hermanos, quiero que me ponga atención. Muchas veces, hermanos, cuando aplicamos el buen uso del lenguaje en la palabra de Dios, vamos a encontrar que, bueno, esto va a ser una herramienta práctica para el entendimiento nuestro. Ahora que estamos trabajando en Estados Unidos, hemos encontrado personas de muchas nacionalidades, obviamente de habla hispana, pero bueno, en diferentes culturas, en diferentes maneras de desarrollarse, tienen diferentes maneras de ver el lenguaje, de entender el lenguaje. Ahora, fíjense bien, vamos a comenzar versículo 13. Alguien léalo, por favor. ¿Qué dice? Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Muy bien. ¿Qué palabra no utilizamos normalmente aquí? Fíjese bien, ponga mucha atención. ¿Qué palabra no utilizamos nosotros cotidianamente? Hay una palabra clave aquí. Bueno, levaron anclas. Pero la penúltima palabra es una palabra que utilizamos, pero a lo mejor lo hemos desvirtuado un poco el lenguaje. Costeando. ¿Qué significa, hermano Luis, esta palabra? Costeando. ¿Qué entendemos? ¿Qué uso le hemos dado nosotros? Hacerse cargo de algún gasto. Bueno, hacerse cargo de algún gasto. Hermano Josué, ¿qué entendemos por esta palabra, costear? Que puede solventar alguna situación, alguna necesidad. Bueno, por ahí va la situación. Pero quiero decirles que esta palabra, en el lenguaje que está utilizando Pablo, bueno, tiene un significado muy parecido, pero no es ese significado. Vea el versículo número 14 y note bien las palabras, ¿sí? Si puede y usted desea anotar estas palabras claves, bueno, nos van a servir. Costeando, palabra número 1. Versículo 14, ¿qué dice? Yo creo que al hablar del mar
Bueno, ahorita vamos a ver precisamente, vamos a ver qué significa esa palabra y qué utilidad le podemos dar para cada uno de nosotros. Versículo número 14, ¿qué dice? Pero no mucho después subió contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Muy bien. Otra palabra clave, la última palabra. No quiero perder mucho tiempo. Vamos directamente a las palabras claves. Euroclidón. ¿Qué será esto? ¿Algún tipo de ciclón? Bueno, algún tipo de tormenta. Muy bien. Versículo número 15. Otra vez, hay una palabra clave ahí. Estamos hablando, hermanos, del lenguaje marítimo. ¿Cuál es la palabra clave ahí en el versículo número 15? Bueno, anote la palabra proa, ¿sí? Anote la palabra proa, ok. Fíjese bien, versículo 16. Y habiendo corrido sustavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger a Esquife. Muy bien. ¿Qué palabra le suena desconocida ahí? Esquife. Sotavento y Esquife. Anótela, ¿sí? Vaya usted anotando estas palabras. Versículo número 17. ¿Alguien más? Por favor, léalo. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Muy bien. Palabra clave. Sirte, muy bien. Verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día comenzaron a alejar. Palabra clave. Alijar. Muy bien. Verso número 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Otra palabra. Aparejos. Muy bien. Versículo número 20. Fíjese bien. 20, 21, 22. Les voy a dar lectura yo. Ahí no vamos a trabajar con ninguna palabra. Simplemente para llevar la secuencia. Y note usted que ellos están viviendo una experiencia. Están embarcados. Están en una tempestad. Están sufriendo muchas dificultades. ¿Qué tendrá que ver esto con nuestra vida espiritual? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, habla acerca de que nosotros, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, hemos comenzado una carrera. Literalmente, podemos hacer una comparación de nuestra vida cristiana yendo en una carrera. La palabra de Dios nos habla, hermanos, que también cuando venimos a los pies del Señor nos convertimos en soldados, ¿sí? Nos convertimos en combatientes. Por lo tanto, ¿qué enfrentamos? ¿Enfrentamos una qué? Una batalla, una lucha, una guerra, ¿sí? Nosotros estamos corriendo una carrera, nosotros estamos enfrentando una lucha. ¿Cuándo se trata, hermanos? Y cuando vemos estas grandes tempestades en la vida, obviamente esto tiene que ver con esos problemas que muchas veces no nos dejan avanzar. La clase de hoy, hermanos, es sencilla y la hemos titulado El viaje a la salvación. Así se llama el tema, el viaje a la salvación. Y vamos a ver cómo Pablo no por voluntad propia, obviamente a él lo llevaban. Recuerde que él está viajando hacia Roma. Él está haciendo un viaje largo y él está enfrentando y va a enfrentar muchos problemas. Pero aquí hay una lección importante para cada uno de nosotros. Dice el versículo número 20 en adelante: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues ya no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Fíjese cómo, hermanos, Pablo, en medio de esta tempestad,
en medio de todo este problema, ciertamente da unas palabras de motivación, da unas palabras de ánimo. No iban 10, ni 15, ni 20 personas, iban muchísimas personas. Más adelante vamos a ver exactamente el número de personas que iban. Versículo número 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, nuevamente, fíjese las palabras: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Palabras de ánimo, palabras de confianza, palabras de seguridad en medio de una tempestad. No pierda de vista las palabras claves. Versículo número 26. Con todo esto es necesario que quedemos en alguna isla. Venida la 14ª noche, fíjese bien, ya eran muchos días, ya eran muchas noches, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Versículo 28, alguien hágame favor de leerlo. ¿Qué dice? Quitando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante pudieron echar la sonda y hallaron 15 brazas. Dos palabras claves, hermanos: sonda y brazas. Muy bien. Versículo 29, alguien más ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice? Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Muy bien. Otras palabras ahí raras: escollos y popa. Muy bien. Versículo número 30, fíjese bien, ahí es una palabra que se repite, que ya la habíamos visto. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife en el mar, dice, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Llega, hermanos, el momento de la desesperación. Llega el momento en el cual no encuentran la salida. Bueno, ahora ellos temen por su vida. Versículo número 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ahora, versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Versículo 39. Cuando se hizo de día no reconocían tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Dos palabras nuevamente ahí: ensenada y otra palabra rara, la última. ¿Qué dice? Varar. Muy bien. Cortando, versículo 40, pues las anclas las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Fíjese bien, estas palabras, si nosotros lo leemos de corrido y no buscamos el significado, no entendemos qué quieren decir todas estas palabras claves, bueno, simplemente vamos a tomarlo como una aventura que vivió el apóstol Pablo. Simplemente vamos a tomarlo como un hecho
que no tiene ninguna relevancia y que no tiene ninguna trascendencia. Pero cuando nosotros, hermanos, nos vamos verdaderamente al significado de las palabras, vamos a encontrar ese maravilloso consejo, esa maravillosa utilidad, porque dice la palabra de Dios que este libro, esta palabra es útil. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, tiene un propósito de que usted y yo, todo hombre de Dios, sea perfecto. ¿Cómo, hermanos? Enteramente preparados. ¿Cómo, hermanos, vamos a conseguir esa preparación? Si es que no analizamos, si es que no desmenuzamos, hermanos, correctamente la palabra de nuestro Dios. Primer palabra clave, costeando. Esto significa, bueno, propiamente, costear es navegar muy cerca de una isla. Es decir, una nave, usted sabe que tiene o necesita cierta capacidad, cierta distancia, profundidad, más bien dicho, para que ésta no se atore. Eso significa costear. ¿Se acuerda qué dice la primera carta de Juan, capítulo número 2, versículo número 1? Fíjese bien, usted y yo, en nuestra vida espiritual, en este viaje que tenemos hacia la salvación, necesitamos hacer precisamente esto, costear. No costear una isla, necesitamos costear el pecado. El pecado está allí, pero nosotros tenemos que dar la vuelta, nosotros tenemos que costear, nosotros no tenemos que llegar hacia el puerto del pecado. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo número 1, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está el consejo, ahí está la vida práctica, ahí sería el mundo ideal, pero ese mundo, hermanos, desgraciadamente no existe. Nosotros tenemos que ir construyendo paso a paso y poco a poco ese mundo. Pero, dice la palabra de Dios, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo. Ese costeo, hermanos, el cual usted y yo necesitamos enfrentar, bueno, se trata de conocer y reconocer el pecado, pero simplemente dar la vuelta, no llegar a toparnos ahí. ¿Por qué? Bueno, porque ese Euroclidón, ya lo vimos, versículo número 14, es una tempestad. Y tempestades tenemos muchas en nuestra vida. Cada uno de nosotros en lo particular vive problemas. Y los problemas, bueno, se dan a tal grado que llegan a desanimarnos, que llegan a interrumpir nuestra carrera cristiana, llegan a interrumpir nuestra lucha. Llegan, hermanos, a tal grado que, bueno, no sabemos en un momento qué hacer. Pero Santiago, capítulo 1, versículo número 2, nos dice, fíjese bien, alguien por favor busque Santiago, capítulo 1, versículo número 2. ¿Qué dice ahí la palabra de nuestro Dios? Tener por sumo gozo. ¿Cuándo, hermanos? Bueno, así es. ¿Por qué? Porque esos euroclidones, esas tempestades, esas tormentas las vamos a vivir a diario. Pero, ¿cómo necesitamos enfrentarlas? Dice ahí la palabra de Dios, con sumo gozo. Fíjese bien. Por eso usted y yo, hermano, estamos viajando. Estamos en un viaje peligroso, en un viaje que nos esperan muchas cosas a las cuales tenemos que enfrentar. Pero si no tenemos, hermanos, las herramientas adecuadas para poder hacerlo, bueno, seguramente vamos a perecer. Ahorita vamos a ver qué pasó con estos hombres, con estos, ¿cuántos eran? Bueno, estos hombres, dice Pablo, y les prometió, porque el ángel de Dios había hablado con él, que ni siquiera uno de sus cabellos iba a ser tocado. Sí, esa es la promesa, hermanos, para usted y para mí, cuando verdaderamente nos comprometemos para servir al Señor. Ahora, ¿sí? Versículo donde dice esquife, versículo número 16. ¿Qué es un esquife? Bueno, un esquife, hermanos, es un bote pequeño que toda embarcación tiene para una contingencia de hundimiento, una contingencia en el cual el barco no pueda sobrevivir. Dani, lo hemos visto. ¿Has visto que grandes embarcaciones llevan botes más pequeños? ¿Para qué? ¿Para qué, Dani?
Bueno, para emergencias. Bueno, este esquife significa simplemente esa solución que da a cada uno nuestro Dios para poder enfrentar los problemas. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 13, nos dice que a usted y a mí no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones tienen, hermanos, precisamente un origen. Y usted y yo no vamos, Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Porque dice la palabra de Dios con gran promesa que Dios dará juntamente con el problema, con la tentación, una cosa. ¿Qué cosa? La salida, ese pequeño esquife que usted y yo necesitamos. Cuando sintamos que nuestro barco está a punto de hundirse, tomemos esta herramienta que la palabra de Dios nos está enseñando. Versículo número 17, dijimos que ahí había otra palabra clave. Dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte. La sirte, ¿qué es la sirte? Bueno, la sirte es un banco muy grande de arena en medio del mar. ¿Sí? Cuando el barco, cuando la nave va navegando, necesita cierta profundidad, pero la naturaleza ha hecho debajo del mar grandes bancos de arena. Esto se da a través de las corrientes marítimas. Obviamente la arena se mueve y se juntan grandes montañas. Muchas veces las embarcaciones dan en ella y quedan varadas. ¿Qué significa esto? Fíjese lo que dice el segundo libro de las Crónicas. Vamos allá al Antiguo Testamento y vamos a ver el capítulo 20 y el versículo número 9. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo número 9. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Alguien léalo, por favor. Repito, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo número 9. ¿Qué dice? Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Muy bien. ¿Qué promesa tenemos aquí, David? ¿Qué promesa hay de parte de Dios en estas palabras que has mencionado? Salvación. La salvación, definitivamente. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para que usted y yo podamos llegar a esa salvación? Bueno, simplemente la palabra de Dios nos está diciendo. Estos esquifes, hermanos, son esos problemas aún mayores, ¿sí?, que nos causan demasiado daño. Hay diferentes tipos de problemas en nuestra vida. Existen los problemas cotidianos, los cuales, bueno, vamos poco a poco resolviendo, pero de repente llega a nuestra vida un problema enorme, un problema en el cual no sabemos absolutamente qué hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, ahí está. Dice la palabra de Dios que ellos tuvieron, una vez a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave. Esa nave en la cual usted y yo vamos navegando necesita esos refuerzos: la fe, la certidumbre, la confianza, la armonía, el amor, la convivencia. Todo eso, hermanos, viene a ser el refuerzo que va a llevar a nuestra nave hasta el puerto final, hasta la misma salvación. Versículo número 18, fíjese bien, dice ahí, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, dice, al día siguiente empezaron a lijar. ¿Qué significa alijar aquí? Creo que ya vamos dándole sentido, ya vamos entendiendo la situación. Hermano Miguel, ¿qué hicieron ellos al utilizar este verbo alijar? Casi es algo parecido. Bueno, por ahí va la situación. Hermano Marcos, ¿qué hicieron? ¿Cómo alijaron? Llevamos el sentido de la escritura. Bueno, simplemente alijar es aligerar, sencillamente, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver. Dice ahí la palabra de Dios que ellos empezaron a lijar, ¿sí? Y al tercer día, con nuestras propias manos, bueno, ahí lo dice ya más claramente, ¿qué hicieron? Arrojamos, ¿sí? Arrojamos los aparejos de la nave. Y ahí nos encontramos nuevamente con esa palabra. Hebreos capítulo 12, versículo número 1 y versículo número 2. Hebreos
¿sí? Cuando nosotros alijamos, hermanos, es cuando verdaderamente nos despojamos del peso del pecado que dice el autor a los Hebreos, que nos asedia. ¿Qué dice Hebreos 12, 1 y 2? Johnny, adelante, hermana, léalo. ¿Qué dice? Por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos oprime y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Haciendo qué? Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que puso delante de él, dice que menospreció lo oprobio, ¿sí? Es decir, él no le interesó sufrir esa vergüenza grande al estar en la cruz. ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Ahora, nos encontramos con esos aparejos. Recuerde que aquí ellos van costeando en medio de un gran Euroclidón. Ellos tienen a su disposición los esquifes, pero muchas veces pueden encontrarse con las sirtes. ¿Qué necesitamos hacer? Alijar. ¿Y qué causa mucha carga en nuestra vida? Muchas veces. ¿Qué es los aparejos? Fíjese bien. Los aparejos, de lo cual habla el versículo número 19, bueno, simplemente son el conjunto de instrumentos o herramientas que se necesita para el mantenimiento del barco, ¿sí? Esos son los aparejos, todo aquello que sirve para conducir, para reparar el barco, ¿sí? Llámese herramienta, llámese todas las cosas necesarias. Ahora, recuerde que está en medio de una tormenta. Si no aligeran, si no alijan, como utiliza este verbo aquí el autor, si no alijan la carga, ¿qué va a suceder? Bueno, se va a hundir sencillamente. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo número 12. ¿Qué significan los aparejos en nuestro viaje a la salvación? Bueno, tiene que ver con alguna cosa. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, ¿qué significa? ¿Alguien? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, gracias, hermano. ¿Cómo es la palabra de Dios? Según el autor a los Hebreos, es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? No es el conjunto de normas establecidas para un beneficio y un provecho. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces nosotros nos queremos deshacer de la palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces nosotros, hermanos, no queremos utilizar las normas necesarias? Y bueno, nos vamos llenando así de ideas, nos vamos llenando así de conceptos equivocados en nuestra vida. Esos conceptos y esas ideas erróneas muchas veces tenemos que desecharlas, ¿sí? Tenemos que desecharlas para que este barco vaya navegando con una buena conducción, para que podamos llegar hasta nuestro objetivo. Más adelante, hermanos, y ya en el versículo número 28, hay otra palabra clave que dijimos, ¿cuál era? Versículo 28. Si usted la notó, era sonda. Dice, y echando la sonda, hallamos 20 brazas. ¿Qué será esto? ¿A qué le suena esto? ¿Es como una manguera? Bueno, más o menos. ¿Para qué se servirá? Para drenar. Más o menos, pero tiene otra función. Para dar la profundidad. Exactamente, ¿verdad? La sonda es precisamente una cuerda, ¿sí? Una cuerda con un peso en uno de sus extremos que sirve para medir la profundidad de las aguas, ¿sí? Ahora ellos necesitaban ver qué tan profunda era precisamente el terreno, el lugar para poder seguir adelante. La carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15 al 17, nos dice, hermanos, cómo muchas veces necesitamos, usted y yo, analizar nuestra vida, pero poner nuestra vida en comparación con la palabra de Dios. Y Santiago, usted recuerda que dice que nosotros, hermanos, muchas veces somos como ese hombre natural. Ese hombre natural, dice Santiago, que se ve al espejo y después se va y olvida cómo era. Bueno, la palabra de Dios para nosotros representa, hermanos, ese espejo en el cual hace que nuestras imperfecciones puedan verse.
¿Qué dice Efesios 5, 15 al 17? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muy bien, hasta ahí está bien, hermano. ¿Cómo andamos usted y yo? Sería la pregunta importante. ¿Usted toma la necedad o usted toma la sabiduría? Necesitamos, hermanos, medir nuestra vida. Nosotros no tenemos un aparato como lo tiene el mundo de la navegación para medir, pero usted y yo tenemos la palabra de nuestro Dios que nos sirve para medirnos cada uno de nosotros. Porque ¿cuál es nuestro propósito? Dice que necesitamos llegar a una medida. Dice que necesitamos, hermanos, llegar a una estatura. Dice que necesitamos llegar a la plenitud. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestro punto. Ahí está nuestro ícono. Ahí está nuestro modelo. ¿Necesitaremos algún otro modelo? ¿Necesitamos imitar a algún cantante, algún predicador, algún hermano? No, hermanos, tenemos el modelo perfecto que nos va a ayudar a usted y a mí a llegar hacia el puerto. Pero muchas veces sucede hasta el versículo número 39. En el versículo 39 hablamos de otra palabra. Nos quedan dos palabras, ya estamos por terminar. Versículo número 39, vamos a utilizar ahí la palabra varar. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. ¿A qué le suena el varar? ¿Qué significará el varar? Bueno, varar, hermanos, es sacar. Fíjese bien, según el significado de la palabra en términos marítimos, varar significa sacar una nave del agua completamente, ¿sí? Eso es lo que significa varar. Cuando una nave, cuando un barco está totalmente fuera y no tiene ningún contacto con el agua, eso es varar. Ahora, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo número 13. Ya leímos el versículo 15, pero regrese un poquito y vea lo que dice el versículo número 13 de la carta a los Efesios. ¿Qué dice? Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Muy bien. ¿A qué le suena esto? ¿Qué tiene que ver con su vida espiritual y con mi vida espiritual? Muchas veces escondemos el pecado. Muchas veces, hermano, usted y yo hacemos cosas en nuestra intimidad y creemos que no nos está viendo absolutamente nadie. Y tal vez podamos conseguir nuestro objetivo en esta vida. Tal vez esas cosas que hacemos en lo oculto, en lo escondido, nadie se va a dar cuenta. Pero necesitamos entender que la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ahora, todas las cosas menciona la palabra de Dios que tarde o temprano y en el día final, en el día en el cual comparezcamos ante el tribunal de Cristo, según la segunda carta a los Corintios 5:10, vamos a comparecer. ¿Y sabe qué va a pasar ahí? Todas esas cosas que hay ocultas van a salir a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por el versículo número 13 que nos está diciendo, todas las cosas son puestas en evidencia. ¿Por quién? ¿Por aquel que nos observa y que fue testigo? No, simplemente van a ser puestas en evidencia por Dios. Nada, hermanos, quedará impune. Nada absolutamente quedará oculto en nuestra vida. Tenemos, hermanos, la gran oportunidad de hacer todas las cosas en orden, con decencia y con la más transparencia que podamos hacer. Versículo número 40. La última palabra vamos a analizar ahí. Dice, cortando, pues las anclas las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Fíjese bien, cómo vivieron esta tormenta, cómo vivieron toda esta experiencia, pero ahora parece ser que hay una luz de esperanza, parece ser que hay un resquicio en el cual hay una oportunidad de salvación. Recuerde la promesa que el ángel de Dios le había hecho a Pablo. Esas promesas, así como vamos a ver enseguida que se cumplieron, se van a cumplir cabalmente en su vida y en mi vida. Santiago 1:21. Vaya conmigo a la palabra de Dios y alguien lea por favor este versículo. Este versículo es clave, hermanos. Santiago 1:21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan, desechando toda injusticia y abundancia de malicia,
Muy bien. Pero no dijimos qué significa amarras. Según lo que llevamos y según la secuencia, hermano Isaías, ¿qué serán las amarras? Finalmente, ¿qué necesita un barco para poder quedarse estático, para ya no moverse? ¿Qué necesita? Algo pesado, así que también la palabra de Dios nos habla. Bueno, necesita un ancla, pero esa ancla necesita una cuerda. Y precisamente la cuerda del ancla que amarra la nave, el barco, a la punta del ancla, eso se llama amarras, ¿sí? Necesitamos, hermanos, por lo tanto, cortar de tajo todo pecado. Ellos no podían seguir adelante y llegar a la salvación porque estaban atorados, estaban con las amarras. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Cortarlas de tajo. ¿Para qué? Para poder cumplir el objetivo. El pecado, hermanos, muchas veces nos tiene a usted y a mí amarrados. Por eso Santiago dice que necesitamos desechar. ¿Qué cosa? Ya lo leímos, Santiago 1:21. ¿Qué necesitamos deshacer? ¿Qué necesitamos cortar? Todo tipo de inmundicia, todo tipo de pecado, todo tipo de maldad y malicia. Ese es, hermanos, cuando nosotros verdaderamente entendemos el significado de la palabra de Dios. Versículo número 42. En conclusión, hermanos, hemos visto 9 cosas, 9 palabras claves que, bueno, nos van a ayudar precisamente en nuestro viaje a la salvación. Pero fíjese cómo concluye este pasaje. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Recuerde que el propósito era llevar a Pablo ante Roma, porque Pablo iba a apelar al César, Pablo iba a comparecer ante el César, pero no solamente iba Pablo como prisionero, sino que iban muchos prisioneros. ¿Quiénes eran los que lo llevaban? ¿Quiénes llevaban a los prisioneros? Ya lo leímos. Arturo, ¿quiénes los llevaban? Los soldados. ¿De dónde? Los soldados romanos. Para el soldado romano, cuando se escapaba uno de sus presos a quienes ellos tenían en custodia, ¿cuál era el castigo? La misma muerte. Por eso dice que los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Nuevamente está el peligro latente, pero, fíjese bien, pero, versículo 43, el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. ¿Sí? Ahí está la providencia divina. Ahí está, hermanos, como Dios muchas veces, hermanos, utiliza personas para beneficio suyo y para beneficio mío. Versículo 44, y los demás parten tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que, fíjese bien, ¿cuál fue el resultado de esto? Todos se salvaron saliendo a tierra. Un final por demás maravilloso, un final por demás feliz, un final que, bueno, nos espera a usted y a mí, si verdaderamente nosotros podemos conducir esta nave en la cual estamos navegando, en la cual estamos viajando hacia la salvación. Dice la palabra de Dios que, bueno, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia, Dios tiene tiempo, Dios está esperando verdaderamente que usted tome una decisión acertada. Si usted no es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, bueno, hoy la palabra de Dios le está haciendo una invitación a subirse a este barco de la salvación. Ya hemos escuchado de propia palabra de nuestro Dios cuáles son las condiciones en las cuales vamos a enfrentar. No es una vida fácil, no es una vida sencilla, requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere pundonor, requiere mucho poner a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa. La palabra de Dios, hermanos, en esta mañana nos invita a todos aquellos que formamos parte de la iglesia de nuestro Señor y que tal vez no estemos, ¿sí?, como esos marineros que se hacen a la mar, llevando a cabo las cosas correctamente. Bueno, hoy es un llamado para que usted y yo desechemos todo aquello que nos estorba en nuestra vida, todo pensamiento, toda actitud, y podamos juntos, así con todos los demás, unidos como un solo cuerpo, llegar hasta la meta final, que es
la salvación. Usted y yo tenemos aquí ese propósito. El propósito más grande de nosotros es llegar hacia la salvación, llegar a ver al Señor cara a cara, o escuchar y decir que el Señor nos diga: pasad, venid, ¿sí? Tomen el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso sería escuchar estas palabras. Bueno, hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de hacerlo. Si usted no es parte de la iglesia, piénselo. No se vaya de aquí vacío, no se vaya de aquí con esa posibilidad de que usted tuvo la oportunidad de hoy embarcarse y no lo hizo. Tal vez el día de mañana sea demasiado tarde. Usted, hermano y hermana, que ha escuchado el mensaje de nuestro Dios, esto práctico para nuestra vida, bueno, es importante. Tal vez estamos haciendo algo mal en nuestra vida, tal vez no ha funcionado algo, Dios lo sabe. Bueno, necesitamos, hermanos, reconocerlo ante Dios y ponernos a cuentas con nuestro Dios. Así que, si usted desea ponerse a cuentas con Dios, solamente tiene que pedir la oración. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, necesitamos orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Recuerde, la oración eficaz del justo puede mucho. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, hay algún comentario, haya algo que agregar, algún texto, alguna otra palabra que se nos escapó por ahí. Yo sé que este tema, bueno, requiere más y más estudio, pero tratamos de acomodar lo mejor posible. Tenemos 3 minutos, no sé si haya algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar, hermanos. Bueno, dejo el lugar, hermano. Muchas gracias, hermanos. Cada vez que venimos, obviamente, a Monterrey, bueno, nos sentimos en casa y reciban un abrazo de parte de su servidor y de parte de mi familia a todos y cada uno de ustedes. Nos da verdaderamente mucha alegría estar entre ustedes. El Señor les bendiga y sigan adelante.